Querido compañero o compañera, vamos a desarrollar el eje temático denominado Ley General de Educación. Asimismo, la Ley General de la Educación Paraguaya, que es la Ley 1264/98. Yo soy Cindy Duarte Adorno. Muchísimas gracias por estar allí. Estamos desarrollando los contenidos asincrónicos y estás encontrando este material en tu multiplataforma. Seguro que estás escuchando desde tu dispositivo móvil, desde tu computadora, desde tu pendrive, porque también podés descargar estos materiales y podés ver también desde tu tablet, desde tu computadora, desde tu televisor smart inclusive. La ley 1264/98 habla en su artículo primero y establece, porque es una ley, que todo habitante de la República del Paraguay tiene derecho a una educación integral y permanente. Si haces una memoria, vas a recordar que en el módulo 1, en el eje anterior, hablamos de la Constitución Nacional y que nos decía que en el artículo 73 la educación es un derecho y ese derecho tiene que tener dos características. Una educación que sea integral y una educación que sea permanente. Y habla de todo habitante. En la Constitución dice toda persona. Y no habla solamente del paraguayo o de la paraguaya, sino de todo aquel que habite en la República del Paraguay tiene ese derecho humano a recibir educación de calidad integral que abarque todas las dimensiones y que sea permanente y una vez más que se realice en el contexto de la cultura, de la comunidad. Es así que nosotros tenemos el Sistema Educativo Nacional, SEN, Sistema Educativo Nacional, y está formulado para beneficiar a todos los habitantes de la República sin ningún tipo de discriminación y hace una referencia a los pueblos indígenas. Recordemos que los pueblos indígenas son grupos de culturas que ya existían antes de la formación y de la organización del Estado paraguayo. Por eso es que esta Constitución Nacional y esta ley ahora, la Ley de la Educación Paraguaya, respeta a los pueblos indígenas y ellos gozan al respecto de los derechos que les son reconocidos por la Constitución Nacional y por la ley. Entonces, ellos manejan su propia forma de educación formal, especialmente respetando sus particularidades, sus usos, sus costumbres, sus normas, sus tradiciones, y tenemos la ley de educación indígena 3231. La 3231 es la ley de educación indígena, que ahí establece cuáles son las formas de proceder para la educación formal de nuestros pueblos aborígenes. Nuevamente hablamos del derecho de aprender. Va esto concatenado a lo que es nuestra Ley Suprema Constitución Nacional. En el artículo tercero, la Ley 1264 nos habla que el Estado paraguayo garantizará el derecho de aprender, la igualdad de oportunidades para acceder a los conocimientos y a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna. Eso nos dice sin discriminación alguna. Y garantizará igualmente la libertad de enseñar. ¿Cuáles son los requisitos? La idoneidad y la integridad ética. Esto se encuentra en el artículo 3, así como el derecho a recibir una educación religiosa y el derecho al pluralismo ideológico. Hay
en la Constitución Nacional del Paraguay un artículo que habla de que la persona tiene la libertad de expresarse, libertad ideológica, siempre respetando el derecho del prójimo. No todos vamos a pensar igual, entonces tenemos que atender bien qué es lo que decimos, cómo lo decimos y si discrepamos o no estamos de acuerdo, no coincidimos con lo que otro piensa, tenemos que saber aceptar y cada uno por su camino. Aquí hablamos ahora de la responsabilidad que tiene el Estado paraguayo de asegurar a cada habitante del país el acceso a la educación de calidad y de crear las condiciones de una real igualdad de oportunidades. Acá en la última parte tenemos, como ya mencionamos, en la Constitución Nacional, de dónde será sacado, de dónde se va a financiar básicamente la educación paraguaya, este sistema educativo. PGN, Presupuesto General de la Nación, de los recursos que tenemos nosotros del presupuesto general de la nación y estos no van a ser inferiores al 20% del total asignado a la Administración General, ya nos decía nuestra máxima ley Constitución Nacional. Acá viene la parte que a mí me encanta. Los fines y los principios del sistema educativo y leyendo, analizando, anotando, aprendí varias cosas. Tema de examen, inciso A, artículo 9. Inciso B también, súper importante. Fines del sistema educativo nacional, del CEN, Sistema Educativo Nacional. Artículo 9. El pleno desarrollo de la personalidad del educando. ¿Se acuerdan que eso teníamos en la Constitución Nacional, artículo 73? Y con el artículo 9 aquí le apoya el pleno desarrollo de la personalidad del educando, como dijimos, en todas sus dimensiones, con el crecimiento armónico, con un desarrollo físico, con la maduración afectiva, con la integración social libre y activa. También es un fin del sistema educativo nacional el mejoramiento de la calidad de la educación. Ese es el fin del sistema educativo nacional, que mejore la calidad de la educación, que se realice la formación en el dominio de ambas lenguas oficiales, que son el castellano y el guaraní. El guaraní y el castellano son fines del CEN. Artículo 10. Atiendan bien. Principios de la educación. La educación paraguaya se ajustará básicamente a los siguientes principios: el respeto a todas las culturas, el afianzamiento de la identidad cultural de la persona. ¿Qué dijimos en el eje anterior que es cultura? Del latín cultivare, cultivar la mente. La cultura puede ser material o inmaterial. Lo que está en el intelecto, lo que producimos, lo que dejamos como huellas, como obras, como cimientos, la música, el arte, la danza, el idioma. Todo lo que es creado por el ser humano es cultura, material o inmaterial, tangible o intangible. Así también otro principio de la educación paraguaya es la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia, muy importante la permanencia en los centros de enseñanza o instituciones educativas. ¿Por qué digo esto? Acá podemos hacer un ejemplo para un estudiante que precisa de un ajuste razonable. De la educación inclusiva hablo. Se le permite acceder, pero luego no se le apoya, no se le atiende y entonces deserta otra vez el estudiante, el ANEAE.
porque le tienen ahí integrado, pero no incluido, y mamá, papá o familia dice, vamos, te peante na agua. No se le da la atención que precisa. Entonces, hay que atender que no solamente sea el acceso, te acepto, y le dejamos en un rincón al estudiante, sino que logremos la permanencia, la promoción, el desarrollo y miren qué importante el valor del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es lo que nos sirve a nosotros para realizarnos como seres humanos, para que la sociedad pueda progresar. Hay que enseñarle a la gente a amar el trabajo, a valorar el trabajo. La efectiva igualdad entre los sexos, igualdad de género y el rechazo de todo tipo de discriminación. Otro principio de la educación paraguaya, y esto encontramos, toma nota, en el artículo 10 de la Ley 1264. El desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico. Todos tenemos la creatividad adentro. Es un elemento de la educación escolar básica, un principio curricular. La creatividad es eso que llevamos adentro, que nos permite crear. Necesitamos nomás incentivación para explotar esa creatividad que tenemos. Y el espíritu y el pensamiento crítico reflexivo, con propiedad, de forma objetiva, pero con mi propia conciencia, que no me estén influenciando ni contaminando, ni mucho menos modificando mi idea. Y la promoción de la excelencia, qué bueno. La promoción de la excelencia es otro principio de la educación paraguaya. La praxis o la práctica de hábitos de comportamiento democrático. Estamos en un Estado social de derecho donde la democracia, demos kratos, poder del pueblo, dice que tenemos que respetar los derechos humanos y en especial la dignidad. Y aquí este inciso H me encanta y suelo mencionarle a los colegas que me solicitan asesoramiento jurídico o pedagógico. Principio de la proscripción de la arbitrariedad y la prepotencia en el trato tanto dentro como fuera del aula y la utilización, el empleo purú de fórmulas cortesanas y adulatorias. Tenemos algunas autoridades que lastimosamente dejan mucho que desear. Son muy arbitrarios, dedocráticamente toman la decisión, no hacen mesas de trabajo, no generan espacios de participación, no tienen praxis de comportamiento democrático y son muy prepotentes en el trato. Llegan al maltrato dentro y fuera del aula. La participación, la colaboración de quienes, de la familia, base de la sociedad, ámbito natural de la educación y del acceso a la cultura, de los padres o tutores en todo el proceso educativo. Esto es un principio de la educación paraguaya según lo establece la misma Ley 1264. Ellos tienen que participar y colaborar durante el proceso educativo porque ellos son justamente la base de la sociedad. Nosotros por eso tenemos que capacitarle a los padres, a la familia, a los miembros, enseñarle a hacer escuela para padres, asesoramiento. Y ojo, inciso L, inciso M, inciso N para terminar esta parte de tu sesión sincrónica, autonomía pedagógica, vos sos dueño, amo y señor de tu clase, siempre atendiendo a la diversidad y a la necesidad de tu grupo curso. La metodología que tenés que aplicar es la activa, que asegure la participación de todos tus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tenés que emplear la evaluación en el proceso y en el producto de forma dicotómica, en la enseñanza y en el aprendizaje, para vos, para el estudiante y para todos, como un sistema. Entonces, no te olvides que estos son principios de la educación paraguaya establecidos en la Ley 1264.